En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Muy buenos días tengan todos ustedes, mis hermanos. Espero que estén disfrutando de la bendición de Dios. Y continuamos estudiando el capítulo 10 del libro de Daniel. Para esto lo dividiremos en dos partes principales. Los versos de 1 al 9, la visión de Dios cerca del río Hiddekel. Y los versos del 10 al 21, tiene que esperar una revelación de los hechos futuros. La visión de Dios cerca del río Hiddekel. Este capítulo relata el comienzo de la última visión de Daniel, que continúa hasta el final del libro. Pasaría mucho tiempo antes que su completo cumplimiento, y gran parte no se ha cumplido aún. Cristo le apareció a Daniel en forma gloriosa y debe comprometernos a pensar elevada y honrosamente de él. Admiremos su condescendencia por nosotros y nuestra salvación. No le quedaba fuerza a Daniel. Los hombres más grandes y mejores no pueden tolerar las revelaciones plenas de la gloria divina, porque no la verá el hombre y vivirá. Pero los santos glorificados ven a Cristo como es y pueden soportar la visión. Por honroso que Cristo parezca a los que están acusados de pecado, hay suficiente en su palabra para calmar sus espíritus. Revisamos pues este libro de Daniel y empezamos viendo uno de los versículos del principio que dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. A la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Una palabra le fue revelada a Daniel. El término palabra es davar en el hebreo y el término revelado es nigla en hebreo. Davar es la misma palabra hebrea usada en el libro del Éxodo para denotar lo que llamamos los 10 mandamientos. Es decir, la palabra hebrea para mandamiento es mitzvot. Sin embargo, la Biblia llama a estas 10 instrucciones dadas a Moisés en el monte Sinaí, davar, palabra, no mitzvot, mandamientos. Entonces, conforme al lenguaje bíblico, se podría llegar a decir las 10 palabras, según Aseret a Dibrot. Por lo tanto, podemos ver que cuando la Biblia usa el término palabra, el significado se inclina hacia la presente de un mensaje divino en lugar de solo interpretar un reglamento o un mandamiento.
En Éxodo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Vemos que usa el término palabra. Continuando la revisión, dice que en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Repetimos, utiliza aquí una expresión que dice nigla y significa revelado y jasón significa visión. Aquí en este capítulo tenemos todas estas palabras que nos trae luz. Lo que está sucediendo aquí en el capítulo 10 no es un sueño de Daniel, está teniendo mientras está dormido, y tampoco es una visión, o sea, jasón, en el sentido de una inspiración consciente o semiconsciente como las que tuvo Daniel en el pasado. Más bien, la procedencia de lo relatado en los capítulos 10 al 12 fueron un suceso real y Daniel estaba completamente despierto. Además, aquí podemos ver una progresión durante la vida de Daniel de cómo Dios pudo comunicarse con él. Hemos hablado antes de que es un principio bíblico que un sueño es la forma más básica de recibir revelación de Dios. El siguiente paso es una visión semi o totalmente consciente que tiene lugar en la mente, y finalmente el más grande es un evento real y tangible que realmente se conecta con el mundo físico. Por ejemplo, cuando Pablo estaba en el camino a Damasco, tuvo su encuentro con Yeshua resucitado. No fue en un sueño y no fue una visión, fue un evento real a un nivel físico tangible. Y lo que vemos en el libro de Daniel es que está esta progresión de cómo Dios se comunicó con Daniel. Pasó de interpretar el sueño de otro a tener su propio sueño, a tener una visión, a experimentar un evento real, lo cual nos lleva a entender la progresiva espiritualidad de Daniel creciendo. Por lo que concluimos esta expresión de este versículo que Daniel vio un evento real de una persona real que le apareció y habló con él. En los versos del 2 al 4 dice de esta manera: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. En el versículo 2, Daniel explica que había estado de luto, afligido durante 3 semanas. También había estado ayunando al no comer carne ni ninguna de las comidas especiales que él acostumbraba a comer
debido a su posición económica estable y alta. Debemos entender que él comió durante estos 21 días, solo que no como manjares, es decir, hizo un ayuno leve. También menciona que no se ungió o asimismo no se trata en este caso de una práctica religiosa a la que se refiere. Las personas de esa época, los de alta posición económica, usaban lociones y aceites humectante e hidratante para la piel, y esto era como un lujo para aquella época. Entonces, como señal de luto, Daniel no se permitió este lujo. El versículo 4 explica algo importante. Fue el día 24 del primer mes del año cuando esta revelación de Dios llegó a Daniel. Aunque no se menciona cómo, estudiantes de la Biblia debemos ya saber que esta fecha en este evento está referida al mes de Nisán o Abid, que es cuando ocurre la serie de las 3 fiestas bíblicas de primavera, a partir del 14 de Nisán y hasta el 22 de Nisán. Es la Pascua, panes sin levaduras y las primicias. Ejemplo del mes primero: Éxodo 12, verso 2, Esther 3, 7, Éxodo 34, 18 y Deuteronomio 16, 1. Viendo específicamente el contenido del verso 4 que dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Daniel estaba de pie a orilla del río Hiddekel. Aparentemente no sospechaba nada, no esperaba nada, cuando de repente mira hacia arriba y ve un hombre vestido de lino, es decir, una prenda blanca típica de los que llevan los sacerdotes, y también llevaba un cinturón o una faja de oro, Ufaz. El oro Ufaz simplemente significa que era el oro más fino. No se trata de un lugar llamado Ufaz. Este hombre con el cinturón que vio Daniel no era un simple ser humano. Tenía vestimenta de lino, vestimenta sacerdotal, y la descripción que obtenemos suena mucho a la descripción que tenemos de Dios en Ezequiel. Un rostro como el relámpago, los ojos como el fuego. Él habla como el rugido de una multitud. El verso 7, Daniel ve claramente esta visión o aparición, pero los hombres que están con él no. Sin embargo, sí sintieron una presencia de algo poderoso y sobrenatural. Los hombres con Daniel se retiraron apresuradamente cuando este sentimiento de temor los dominó y Daniel quedó ahí solo. El verso 12 luego nos da información que se relaciona con el verso 2. El ser dice que desde el momento en que Daniel comenzó a orar, Dios escuchó sus palabras
y este ser vino debido a lo que se dijo. Sin embargo, dice que el versículo 13 fue retenido durante 21 días por el príncipe de Persia. Nótese que Daniel ayunó y lamentó durante 21 días y que este ser angelical no pudo venir a Daniel durante 21 días. Estos fueron los mismos 21 días que habla la Biblia. Los versos del 14 al 21 que dicen de esta manera: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: habla mi Señor, porque me has fortalecido. Lo comparamos con Lucas 22:43, donde dice: entonces se le apareció un ángel para fortalecerlo. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. 200 años pasaron, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entendemos pues lo que dice o lo que describe los versos del 10 al 21. Dice que cada vez que tenemos comunión con Dios, nos corresponde tener el sentido debido de la distancia infinita entre nosotros y el Santo Dios. Como nosotros, que somos polvo y cenizas, ¿hablaremos al Señor de gloria? Nada es más probable, nada es más efectivo para revivir los espíritus desfallecidos de los santos que ser asegurados del amor de Dios por ellos. Desde el mismo primer día en que empezamos a mirar a Dios en el camino del deber, Él está preparado para encontrarnos en el camino de la misericordia. Así que Dios está listo para oír la oración. Cuando el ángel le habló al profeta de las cosas por venir, tenía que regresar y oponerse a los decretos de los reyes persas contra los judíos. Los ángeles son empleados como siervos ministradores de Dios. Hebreos 1:14. Aunque muchos se hizo contra los judíos por parte de los reyes de Persia, permitiéndolo Dios, mucho más mal se hubiese hecho si Dios
no lo hubiera impedido. Ahora mostrará muchos más plenamente cuáles eran los propósitos de Dios, de los cuales son un esbozo las profecías. Y nos interesa estudiar lo que está en estas escrituras fieles, porque corresponden a nuestra paz eterna, mientras Satanás y sus ángeles y los malos consejeros excitan a los príncipes a hacer el mal contra la iglesia. Nos podemos regocijar en que Cristo, nuestro príncipe, y todos sus ángeles poderosos actúan contra nuestros enemigos, pero no debemos esperar que muchos no favorezcan en este mundo malo, pero todo el consejo de Dios será establecido y que cada uno ore: Señor Jesús, sé nuestra justicia ahora y serás nuestra confianza eterna en la vida, en la muerte, en el día del juicio y por siempre jamás. Vemos en este capítulo 10 cómo es que se puso Daniel cuando Dios le habló físicamente. No fue una visión, fue algo real que él experimentó y que tan real dice que era tan potente la presencia de Dios cuando le habló, que él dice que perdió todas las fuerzas y se tiró al suelo, y dice que estaba con la cara al suelo y sin fuerzas, y su boca sellada o pegada sin poder hablar. Cuando nos encontramos con Dios físicamente hablando, eso nos pasa. Nos impresionamos tanto al darnos cuenta que el Dios Supremo nos hable, porque no entendemos que Dios sigue hablando hoy. A usted, Dios se le puede aparecer como Dios o como un ángel, así como a Daniel, que le apareció uno con aspecto de hombre, y este era Jesucristo, y le dijo lo que le iba a acontecer al pueblo de Israel por su desobediencia, por su dureza de su corazón, que no entienden hasta hoy la mayoría de los judíos que Jesucristo ya vino al mundo una vez, ahora regresará por segunda vez para protegernos contra todas las atrocidades que ocurrirá en el mundo. Y después de todas esas atrocidades, Dios nos ayudará, donde Dios nos protegerá, nos guardará, porque dice que el enemigo nos perseguirá. Entonces nos van a perseguir, hermanos. El principio de dolores, van a haber guerras, rumores de guerras, terremotos, inundaciones y revelaciones del cielo que van a ocurrir y que vamos a quedar atónitos, o sea, así, todo pasmado, todo quieto al impresionarnos y no entender qué está ocurriendo. Pero de todas estas cosas malas nos guardará Dios, y Él estará con nosotros, será con nosotros, nos protegerá
y en el momento que Él decida recogernos, llevarnos en el rapto de la iglesia, nos iremos con Él para no seguir padeciendo las cosas que el enemigo hace contra nosotros como hijos de Dios, como iglesia. Espero pues que la enseñanza de este capítulo nos ayude, hermanos, nos ayude a entender y ya no resistamos al llamado de Dios, a la palabra de Dios, a Dios mismo. Ya no seamos rebeldes contra su palabra, contra sus mandamientos, sino que entendamos, comprendamos y practiquemos la palabra cada día. Que Dios les bendiga en este día, hermanos.